Este es un conversatorio generado desde RTA, desde Radio y Televisión Argentina. La presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, movilizó y gestionó esta cantidad de encuentros con diferentes personas que van a informarnos, ampliarnos los conocimientos que tenemos y algunos temas puntuales sobre Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Doctor Guillermo Carmona, además de ser el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, preside ad honorem la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina y además ha movilizado y se ha creado a instancia del presidente de la Nación una mesa interministerial donde, además de los diferentes ministerios, participamos los medios públicos. Le hemos pedido al doctor Carmona que en este espacio que no tiene tanto tiempo, ya que está en viaje a Bruselas, que nos introduzca en la causa Malvinas, en la cuestión Malvinas y en la gesta Malvinas, y que nos haga una exposición sobre lo que se está trabajando en este 2022. Dicho esto, muchísimas gracias, Guillermo Carmona, por brindarnos esta exposición, y dejo el micrófono para que comience la misma. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Como comentaba Alejandro, estoy viajando en un rato a Bruselas, donde vamos a tener una acción muy importante en Unión Europea en relación con los temas que trabaja nuestra Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Así que me había comprometido con Alejandro a estar y bueno, se concretó esta situación, así que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible con las limitaciones de que estoy en un espacio público. Antes que nada quiero destacar, agradecer la invitación, destacar el hecho de que los medios públicos, RTA, Radio Nacional, la televisión pública, tengan esta iniciativa. Es una iniciativa que ha surgido a partir del trabajo que venimos haciendo desde la mesa interministerial que hemos conformado en función de estos 40 años de Malvinas. Y quiero sobre todo aprovechar esta ocasión para compartir con ustedes algunos enfoques, algunos conceptos, criterios para abordar la cuestión Malvinas desde una perspectiva que pueda ser de algún modo para ustedes servir de elemento, servir de referencia respecto al enfoque que le estamos dando a esta conmemoración de los 40 años del conflicto del Atlántico Sur. Para recapitular, antes que nada, la Agenda Malvinas fue propuesta por el presidente de la Nación en un acto que se realizó el año pasado, en ocasión del Día de la Soberanía, para el 20 de noviembre, un acto que se realizó en la Cancillería Argentina con la presencia del Gabinete Nacional, y allí anunciamos que en vistas a los 40 años del conflicto del Atlántico Sur, íbamos a proponer a la sociedad argentina en su conjunto una conmemoración con una agenda Malvinas 40 años que involucrara no solamente a las fechas referenciales de la malvinidad, como pueden ser el 2 de abril, el 10 de junio, sino que fuera una agenda de todo el año. Y fue así que se propuso trabajar en la conformación de una mesa interministerial, que como decía Alejandro, la
componen los distintos ministerios del Gobierno Nacional, pero que también ha ido convocando a distintos organismos, destaco en este caso la presencia de los medios públicos, en función de hacer que lo que planteáramos fuera transversal a todo el gobierno. También convocamos y conformamos una mesa con los gobiernos provinciales. Ya tuvimos la primera reunión que se realizó en los primeros días del año y que busca articular la agenda que propone el gobierno nacional con los gobiernos provinciales. Se ha sumado también a la mesa interministerial la Federación Argentina de Municipios para llegar en una acción articulada a los más de 2.200 municipios de nuestro país, y hemos también avanzado en generar instancias de participación de las distintas instituciones, organizaciones que tienen que ver con los temas de la soberanía, pero también una apertura al conjunto de la sociedad. Por eso es que la Agenda Malvinas 40 años fue convocada bajo el lema Malvinas nos une, lo cual remite a que Malvinas es una causa nacional, una causa que compartimos argentinos y argentinas. Enseguida voy a hablar un poquito también del alcance que tiene esta causa. Y por otro lado, pretende nuestra agenda movilizar no solamente, como les decía inicialmente, a los gobiernos provinciales, municipales, al Estado Nacional, sino también buscamos que tengamos la posibilidad de convocar al conjunto de la sociedad. Para eso preparamos desde la mesa interministerial una página web que ustedes pueden visitar. Es una página argentina Gov.ar que tiene su dirección es Malvinas nos une, y allí ustedes pueden encontrar las ya más de 170 acciones que hemos planteado para este año, y también pueden encontrar material a los efectos de informar, material documental, audiovisual, elementos que consideramos que son vitales para poder sostener los argumentos que la República Argentina exhibe en relación con la reivindicación de soberanía. La agenda que hemos construido, que estamos construyendo, porque este es un proceso abierto, contempla la participación ciudadana. Por eso en esa misma página ustedes pueden acceder a un formulario con el cual se pueden hacer propuestas de acciones que estén relacionados con la Agenda Malvinas 40 años. Ahora bien, ¿a qué apuntamos en estos 40 años de conmemoración del conflicto del Atlántico Sur? Son 3 los objetivos que nos hemos planteado. Por un lado, consideramos que a 40 años del conflicto del Atlántico Sur es fundamental que el pueblo argentino exprese su homenaje y reconocimiento a los caídos en la Guerra de Malvinas y también a los excombatientes de la Guerra de Malvinas. Creemos que es una oportunidad para expresar nuestro reconocimiento y respeto por aquellos que ofrendaron su vida en la Guerra de Malvinas o que la pusieron en riesgo, sufriendo las secuelas de la guerra de maneras, en muchos casos, dramáticas. También pensar en las familias de los caídos, en las familias de los veteranos de guerra que han sido parte de esa situación dolorosa, traumática, que implica la participación en un conflicto bélico. Y aquí planteamos claramente que el homenaje, el reconocimiento, no pretende ser una reivindicación de la guerra. Aquí planteamos la importancia de que pongamos énfasis en el segundo de los aspectos, que es visibilizar a la cuestión Malvinas como una causa nacional que convoca, moviliza al conjunto de la sociedad argentina y que también convoca a todos aquellos hombres y mujeres que en nuestra América Latina y en otras regiones del mundo sostienen su lucha también contra los vestigios de colonialismo que quedan en el mundo,
entre ellos esta situación colonial que se presenta en el territorio argentino como parte de la usurpación británica de parte de nuestro territorio. Y en tercer lugar, buscamos, junto con el homenaje y reconocimiento a caídos y veteranos, veteranas de guerra, con la visibilización de la cuestión Malvinas en el país y en el mundo, buscamos también hacer un despliegue diplomático en todo el mundo, especialmente en Naciones Unidas, donde se encuentra principalmente radicada la disputa de soberanía, a los efectos de poder dar avance, seguir no solamente insistiendo, sino consolidando la posición argentina en torno a esta reivindicación de soberanía, esto que la Constitución Nacional expresa muy claramente la política de Estado, que tiene que ver con la reafirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, los espacios marítimos correspondientes, y al mismo tiempo el sostenimiento de un objetivo permanente e irrenunciable de recuperar el ejercicio de la soberanía. Esto que está en la Constitución, en la disposición transitoria primera, generalmente no se conoce. Creemos que es muy importante, y en esto, en su labor periodística, les sugerimos, nos animamos a sugerirles referenciar los temas de Malvinas en lo que establece la Constitución en la disposición transitoria primera. En primer lugar, se los trato de sintetizar para facilitar por ahí también una pequeña estructurita de análisis de este artículo de la Constitución. En primer lugar, la reafirmación de los legítimos derechos de Argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En relación a esta primera parte, nosotros sintetizamos diciendo Malvinas o diciendo cuestión Malvinas. Bueno, la cuestión Malvinas no hay que olvidarse de que implica también a las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. De hecho, el Reino Unido, en alguna de las instancias de negociación que existieron antes del conflicto del Atlántico Sur, pretendió desdoblar Malvinas de las otras islas en función de que si se avanzaba en algún tipo de negociación sobre Malvinas, el Reino Unido pudiera, a través de esta diferenciación, mantener su pretensión antártica. Entonces, para nosotros es muy importante decir, cuando decimos Malvinas, tener claro que nos referimos no solamente al archipiélago de Malvinas, sino también a ese otro conjunto de islas, generalmente conocidas como las Antillas del Sur, que son Georgias del Sur, Sandwich del Sur. Y también decimos los espacios marítimos correspondientes, tienen que ver con ese enorme espacio marítimo que rodea a las Malvinas, a las Georgias del Sur y a las Sandwich del Sur, parte también de nuestro territorio nacional, territorio marítimo también que ha sido usurpado por el Reino Unido. En segundo lugar, la Constitución hace referencia a un objetivo del pueblo argentino. Y cuando decimos del pueblo argentino, decimos de todo el pueblo argentino, especialmente de quienes son funcionarios. Ese objetivo que la Constitución define como permanente e irrenunciable es el objetivo de recuperar el ejercicio de soberanía. Es decir, que la Argentina vuelva a tener el poder soberano sobre esta parte del territorio nacional que ha sido usurpado. Y aclara la Constitución por la vía del derecho internacional, es decir, se descartan vías de fuerza y nos plantea el desafío, el difícil pero importante desafío de sostener una acción en función de que la acción diplomática, la acción política internacional, el juego geopolítico nos permita cumplir con ese objetivo. Y hay un tercer aspecto que es muy importante también en nuestra Constitución en relación con Malvinas, que es, la Constitución dice, respetando el modo de vida de los isleños, de los habitantes de las islas. Y esto es muy importante que tengamos en cuenta que el respeto
el respeto del modo de vida, por ejemplo, de la lengua, de la cultura, de la religión, del estilo de vida cotidiano, no implica un reconocimiento del derecho de autodeterminación en función de que la Argentina sostiene que aquí rige el principio de integridad territorial, que allí no hay un pueblo que pueda autodeterminarse en función de que esa población es una población que a lo largo del tiempo fue implantada por el Reino Unido en el marco de una estrategia colonial. El sostenimiento, por lo tanto, de el principio de integridad territorial resulta fundamental a los efectos de poder conjugarlo con una adecuada aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos. En realidad, del pueblo que tiene derecho a la autodeterminación sobre Malvinas es el pueblo argentino que fue usurpado. Pasa algo similar con el caso de Chagos, el caso del archipiélago de Chagos, en donde la República de Mauricio, un estado africano, reclama sobre un territorio que fue usurpado por Estados Unidos, luego entregado por el Reino Unido y luego entregado para el establecimiento de una base militar estadounidense, retirándose la población. La aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos es la del pueblo usurpado, no la de los pobladores que son parte de una estrategia de usurpación. Es muy importante tener presentes las claves que se presentan en esta situación en relación con Malvinas, que está prevista en la Constitución Nacional. Por otro lado, la resolución 2065, que siempre la mencionamos también, tiene un especial valor en función de que es una resolución de Naciones Unidas del año 1965, en la cual se reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido. En esta resolución también se dispone la intervención del Comité de Descolonización en función de que se considera que hay un caso especial de colonialismo por parte del Reino Unido y se insta a las partes a entablar un proceso de diálogo y negociación. Situación a la cual la Argentina manifestó desde 1965 con la iniciativa de este texto de resolución, manifestó la predisposición para llevar adelante las negociaciones. Es muy importante tener en cuenta que las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido efectivamente se produjeron entre 1965 y 1981. Existieron distintas instancias de negociación, y en esto también es importante tener en cuenta que el conflicto bélico del año 82 implicó una situación de retroceso en el campo internacional, en el campo diplomático, en cuanto implicó el congelamiento por parte del Reino Unido de las situaciones de diálogo en función de la negociación de la cuestión de la soberanía. En este aspecto quiero sobre todo destacar que los avances en el proceso de negociación entre el Reino Unido y la República Argentina en su momento implicaron un reconocimiento por parte del Reino Unido de la pretensión argentina de soberanía, y existieron instancias muy avanzadas, especialmente en el año 71, con lo que se conoció como el Acuerdo de Comunicaciones, en donde ustedes tendrán presentes esa imagen de YPF en Malvinas, del Correo Argentino en Malvinas, de las maestras argentinas que iban a dar clases en Malvinas. Fue una instancia muy importante de vinculación entre las islas y el continente, el territorio continental argentino, con la presencia también de las líneas aéreas del Estado. Una instancia muy, muy importante. Luego de eso, un avance en la gestión diplomática durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, y luego también avances diplomáticos durante los primeros años de la dictadura militar. Como les comentaba, en el año 81, principios del 82,
el Reino Unido planteó el congelamiento del proceso de negociación por 10 años, y en ese contexto fue que se produjo la decisión de la dictadura militar de avanzar en un proceso de recuperación de las islas a partir de una acción militar. La referencia de la resolución 2065 es clave para la cuestión Malvinas. Cuando nosotros decimos cuestión Malvinas nos referimos a esto, a lo que establece la resolución 2065 sobre la existencia de una disputa de soberanía y el mantenimiento de una situación colonial en Malvinas. Nos referimos a ese caso jurídico, ese caso diplomático internacional que se manifiesta principalmente en Naciones Unidas, y nos referimos a la política de Estado que establece la Constitución en la disposición transitoria primera. A veces se dice, bueno, tenemos que construir una política de Estado sobre Malvinas. Es muy importante tener en cuenta que la política de Estado está consagrada en la Constitución. Nosotros tenemos una Constitución de carácter rígido. Para modificarla hay que seguir un procedimiento especial. Por lo tanto, mientras la Constitución no sea modificada, esa cláusula transitoria tiene la fuerza del cimiento sobre el que se plantea una política de Estado. Lo que sí tenemos que hacer es seguir construyendo sobre esos cimientos nuevos consensos que amplíen la acción del conjunto de la sociedad argentina, de los distintos sectores políticos en función de la reivindicación de soberanía sobre Malvinas y en función del logro de la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía nacional. Se habla de causa también, no solamente de cuestión. La cuestión, les reitero, tiene que ver con el caso planteado internacionalmente por la Argentina en Naciones Unidas. Es un caso jurídico, diplomático, con fundamentos históricos, jurídicos, con fundamentos que tienen que ver también con la geopolítica y con la geografía, con el hecho de que las Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur, emergen de nuestra plataforma continental, pero sobre todo con los títulos históricos y con los títulos jurídicos que son muy potentes, a los que no ha podido rebatir el Reino Unido con argumentos de igual naturaleza histórica. A veces intentan desvirtuar la historia, pero los argumentos argentinos son muy sólidos, y con la falta de argumentos jurídicos apelan permanentemente a la situación de fuerza. En esto es importante tener en cuenta que para nosotros la cuestión Malvinas se sostiene en una causa nacional. Y cuando hablamos de causa nacional nos referimos a ese apoyo que los argentinos, esa identificación que tenemos los argentinos con la reivindicación de soberanía, nos referimos a esa movilización que produce en el conjunto de la sociedad argentina la reivindicación de soberanía y el planteo de la cuestión Malvinas como una cuestión principal en la agenda política nacional. Como cuestión, Malvinas es una prioridad de la política exterior. Como causa, la cuestión Malvinas moviliza al pueblo argentino en su reclamo de devolución del ejercicio de soberanía por parte del Reino Unido. Y como les decía antes, es una causa que nos hermana con todos los pueblos, con los hombres y mujeres de todo el mundo que luchan contra los vestigios de colonialismo que quedan en el siglo XXI, vestigios de colonialismo que representan una situación absolutamente anacrónica. Generalmente a mí me desafían los comunicadores, periodistas, las comunicadoras y periodistas, con una pregunta, que es ¿y cuándo vamos a recuperar? ¿Es posible recuperar el ejercicio de soberanía? Esta es una pregunta muy común que me hacen, y la verdad que es una pregunta que requiere, en mi caso ha requerido también una maduración en función de la respuesta. En primer lugar, hay una referencia internacional que es muy importante. Los pueblos, los estados
que han recuperado el ejercicio de soberanía sobre sus territorios usurpados, aparte de sostener sus razones, esgrimir sus razones internacionalmente, lo que han hecho es sostener en el tiempo la reivindicación de soberanía y sostenerla con una intensidad adecuada de acuerdo a las circunstancias históricas. En la política argentina, la cuestión Malvinas siempre en todos los gobiernos se ha abordado desde el punto de vista diplomático, preservando los derechos argentinos. En general ha habido un cuidado en ese sentido, ¿no? De no conceder ventajas a la otra parte en la disputa de soberanía. Pero hay que tener en cuenta que a veces también ha implicado un retroceso cuando han habido gobiernos que de algún modo dejaron de hacer pública la reivindicación de soberanía o intentaron poner en el eje de la relación con el Reino Unido la cuestión de otros temas de interés común vinculados con un país con el que sostenemos relación diplomática, como son los intereses económicos, comerciales o de otra naturaleza. En esto, si nosotros consideramos que Malvinas es una prioridad de la política exterior argentina, es muy importante tener en cuenta que tiene que ser abordada como tal, como una prioridad de la política exterior. Y no se pueden subordinar otros intereses, otras situaciones, no pueden ser subordinadas a esta en relación con esta centralidad que tiene la cuestión de la soberanía. El tema de la soberanía es el tema central en la relación con el Reino Unido y es uno de los temas principales que sostiene nuestra política exterior. Pero no solamente tiene que ver con nuestras razones y con la persistencia en la reivindicación y en el reclamo. Nosotros considero que para lograr el efectivo ejercicio de soberanía tenemos que, por un lado, sostener la reivindicación con insistencia, con persistencia, con una intensidad constante, aprovechando también en determinados momentos esa intensidad, incrementarla en función de las circunstancias internacionales. Pero al mismo tiempo tenemos que demostrar como pueblo, como Estado, que hacemos todo por preservar y por cuidar nuestra soberanía en otros espacios nacionales que no están bajo disputa. Por eso es muy importante, en relación con Malvinas, que nosotros tengamos muy presente la importancia que tiene que ejerzamos, que tengamos un efectivo ejercicio de soberanía sobre la totalidad de nuestro territorio, y que nos expresemos y sostengamos una posición como país soberano. El control del mar, el aprovechamiento de los recursos que atesora el mar argentino, la incorporación de la plataforma continental como parte de nuestro territorio nacional, el sostenimiento de la soberanía sobre Antártida, la concepción de un país bicontinental, con una parte de su territorio en el continente americano, con otra parte del territorio en el continente antártico, el sostenimiento de una política de control también de nuestro espacio aéreo sobre esas áreas marítimas, la generación de infraestructura para sostener nuestra pretensión antártica, especialmente en la provincia de Tierra del Fuego, con el polo logístico de Ushuaia, con la base Petrel y la pista en Petrel, que va a facilitar la logística. Todas esas son acciones que hacen creíble la vocación de ejercicio de soberanía de la Argentina. Si nosotros dejamos de hacer eso, resulta poco, incluso para el pueblo argentino, resulta poco creíble nuestra voluntad de sostener este objetivo en el tiempo y de conseguir por la vía diplomática los resultados. Pero además, la recuperación del ejercicio de soberanía cuenta con un factor que es aleatorio. Hasta ahora yo les he dicho que sostener la reivindicación de soberanía, sostener una práctica de ejercicio de soberanía sobre nuestro espacio territorial, resulta fundamental, realizar la acción diplomática resulta fundamental, pero hay un factor que no depende tanto de nosotros, sí depende de nosotros poder aprovecharlo, que es el que tiene que ver con la geopolítica internacional, que tiene que ver con
el aprovechamiento de las circunstancias, de las ocasiones que brindan determinados hechos que posibilitan que nos acerquemos al objetivo de restablecer la negociación con el Reino Unido. En esto mucho se ha hablado del Brexit, por ejemplo, o mucho se habla, no tanto se habla, habría que hablar más de la crítica situación que vive el gobierno británico en este momento, fruto del Brexit, fruto también de otras situaciones críticas que tiene ese país. Está en nosotros aprovechar con acciones políticas, diplomáticas también, los contextos. Yo ahora, como les comentaba, estoy viajando a Bruselas, allí voy a tener reuniones con funcionarios de sería nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso de la Unión Europea, con el segundo de el alto representante de la Unión Europea. Voy a participar también en encuentros con parlamentarios europeos, y lo que buscamos es ir construyendo un camino de consolidación de un apoyo europeo a la posición argentina, ahora que el Reino Unido no integra la Unión Europea, ahora que Malvinas no es considerada como territorio de ultramar de uno de los estados de la Unión Europea. Aprovechar estas circunstancias requiere una acción coordinada, requiere contemplar de algún modo un camino, un proceso a realizar. En el caso de la Unión Europea, implica no solamente el relacionamiento con los organismos comunitarios, sino también el relacionamiento con cada uno de los estados que integran la Unión Europea. En este momento hay expresiones de apoyo de algunos países europeos al pedido de que se reabran las negociaciones. Lo que no existe en este momento es la situación de países que abiertamente reconozcan la soberanía argentina sobre Malvinas. Una de las excepciones es el caso de España, que también tiene una disputa de soberanía, pero no hay otros países europeos que hayan hecho un reconocimiento explícito de la soberanía argentina. Este es un objetivo a lograr. Pero también hablar con los europeos implica hablar de la pesca ilegal, que algunos países europeos llevan adelante, implica darnos estrategias también en conjunto respecto del abordaje de cuestiones oceánicas, de cuestiones antárticas, de cooperación antártica, etc. Para ir cerrando, creo que ya estamos más o menos en el tiempo que habíamos estipulado con Alejandro, quiero decirles algo que también es parte de la respuesta que me surge cuando me preguntan, Malvinas, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a lograr el objetivo? Y es que tenemos que ser conscientes de todo lo que los argentinos y argentinas hemos ido ganando, hemos ido logrando de tanto mirar hacia el sur, de tanto mirar hacia Malvinas. Hemos tomado conciencia, vamos tomando conciencia, es un proceso, pero vamos tomando una creciente conciencia que somos un país bicontinental. Vamos tomando conciencia de que tenemos un territorio mucho más amplio que el que, por cuestiones generacionales, ustedes y yo, de la mayoría por lo menos, asimilamos de una idea de una Argentina, de un territorio argentino que hoy ya se representa de otra manera, un territorio argentino que hoy se representa con una enorme plataforma continental, con un enorme espacio marítimo. Y vamos ganando en la medida en que vamos incorporando la idea de que Malvinas nos permite pensar en una integración de las actividades económicas vinculadas con lo oceánico en función de incorporar a la economía nacional el aprovechamiento de las riquezas que atesora el mar. En esto destaco fundamentalmente que la Argentina tiene un enorme potencial de actividad pesquera, que la actividad pesquera, como vienen señalando algunos centros de excombatientes, es una actividad también que tiene que ser asociada con la respuesta a un problema nutricional que tenemos en la Argentina,
y también nos lleva a plantearnos, no voy a profundizar en esto, pero también qué abordaje se tiene que hacer con respecto a otros recursos que atesora nuestro mar y nuestra plataforma continental, como es el recurso hidrocarburífero y el recurso mineral. Estos son debates que van a estar abiertos y bienvenido sea que sea así. En definitiva, Malvinas nos invita a pensar en un país con una concepción de su territorio y de las posibilidades de desarrollo distintos del que podríamos haber tenido décadas atrás. La Agenda Malvinas se va a ir desarrollando con acciones diplomáticas, con acciones culturales, con acciones deportivas, con acciones que tienen que ver con lo académico. Los invitamos a ser protagonistas desde los medios públicos de esta agenda que es fundamentalmente una agenda de reivindicación de soberanía y una agenda de reconocimiento a aquellos que participaron en el conflicto del Atlántico Sur. Muchísimas gracias, quedo abierto a inquietudes que puedan tener, así las vamos charlando. Muchísimas gracias, Guillermo. Guillermo tiene 10 minutos para contestar algunas inquietudes. Lo importante es que para todos nosotros que estamos en los medios públicos, nos informaste y abriste un montón de líneas de pensamiento y de búsqueda de información. Martín Bibiloni, sí. Hay tiempo para algunas preguntas. Sí, tengo una en el chat proveniente de Ana María Vega, de la provincia de Mendoza. Ir a Malvinas hoy duele porque los habitantes ingleses son muy hostiles en relación a nuestro país. No así las personas que son de otros países, que viven allí por trabajo y vínculos familiares. La pregunta para Carmona es, ¿qué estrategias se van pensando para estrechar lazos con la población más allá de las gestiones diplomáticas? ¿Se puede generar un mayor tipo de vínculos, por ejemplo, en el ámbito de la salud y de la educación? A ver si podemos abrir el micrófono, señor Carmona. No sé si ha escuchado. Ahí estamos, está. Sí, escucha. Muy bien, adelante. Sí. Bueno, este es un tema importante pensarlo y repensarlo permanentemente. Hay una situación que resulta central que tengamos en cuenta. Cuando hablamos de los habitantes de las Islas Malvinas, nos cuesta dimensionar cuántos son, cómo viven, cuáles son sus problemas, cuáles son sus expectativas, cuáles son los vínculos reales o la inexistencia de vínculos que tienen con la Argentina continental. No quiero minimizar esto, pero es importante. Acá vi que estaba Ana María Vega, que vive en el mismo barrio que yo en Mendoza, que es de LB8 de Mendoza. Nuestro barrio, el barrio en el que vive Ana María y que vivo yo, tiene más del doble de los habitantes que tienen las Islas Malvinas. Es un barrio en el oeste de Mendoza, barrio típico barrio de clase media, construido por un sindicato. Ahí viven más de 6.000 habitantes. Las Malvinas tienen algo más de 3.000 habitantes. Esto es importante dimensionarlo, porque por ahí se habla de la población de Malvinas y de las elecciones que hacen quienes viven allí, y del gobierno que funciona allí. Y se intenta simular una situación de la existencia de un pueblo que se da sus propias instituciones. En las elecciones de la Unión Vecinal del barrio donde vive Ana María y donde vivo yo, votan más personas que las que votan en Malvinas. Esto un poco para tenerlo como referencia. Es una población pequeña, es una población mayoritariamente británica. Hay trabajadores que van de países latinoamericanos, especialmente de Chile, de Perú, y hay un estricto control respecto de la presencia argentina. Yo les doy un ejemplo. Cualquiera de nosotros puede
a través de una operación por Internet, adquirir una propiedad en el Reino Unido, o puede viajar a Londres y puede permanecer durante un tiempo, el tiempo que te conceda la visa. Te permiten estudiar allí, te permiten realizar actividades económicas. Nada de eso puede hacer un argentino o una argentina en Malvinas. La permanencia está sumamente restringida, no se permite la exhibición de símbolos nacionales argentinos. Hay un control muy estricto respecto de las actividades que hacen los argentinos y no se puede ejercer ningún tipo de comercio, no se pueden adquirir bienes inmuebles, no se puede tener actividad económica. Esto tiene que ver con una estrategia de reafirmación colonial. Es muy, muy importante esto tenerlo en cuenta. Esto no es porque sí. No es la situación que tienen los chilenos o los peruanos o los filipinos o personas provenientes de otros territorios coloniales británicos que habitan en las Islas Malvinas. Doctor Hay una Carmona, política... sí, Sí. no, discúlpeme, tenemos sí, varias preguntas. Antes de ir, le pido disculpas. Vamos, Andrea Merenson, por favor. Andrea, te voy a pedir por favor si podés abrir tu micrófono, que no te estamos escuchando. Ahí sí. Sí, ahí Bueno, sí, por pero favor. permítame terminar la cortito. respuesta, porque Sí, sí, le pido disculpas. Bueno, lo que quería decir, disculpe Andrea, lo que quería decir es que las instituciones que están funcionando en las Islas Malvinas y que se atribuyen a una suerte de juego democrático son instituciones del Reino Unido. Aquí hay dos partes en la controversia, el Reino Unido y la República Argentina. No hay una tercera parte que sean los isleños. Esto es muy importante decirlo. Y las instituciones que allí se ha dado el Reino Unido no son reconocidas para la Argentina. Por lo tanto, nosotros no decimos legisladores de Malvinas. Los legisladores de Malvinas son los legisladores de la provincia de Tierra del Fuego. No decimos el gobierno de Malvinas, decimos el ilegítimo gobierno de Malvinas, decimos la ilegítima Asamblea de Malvinas, en función de que son parte de una estrategia colonial. Esto no significa que no intentemos vínculos, lazos. Yo de hecho tengo algún contacto con isleños con los que intercambiamos ideas, información. Esto nos permite también tener gestos que generen alguna posibilidad de afianzamiento de niveles de confianza y de respeto mutuo, lo cual no significa reconocer en ningún sentido el derecho de autodeterminación o validar la estrategia de usurpación británica a través de los pobladores de las islas. Disculpen, me parece importante esto reafirmarlo porque tiene que ver centralmente con lo que planteaba la inquietud. Ahora sí, disculpen, escucho. Bueno, buenos días, yo soy Andrea Menson, directora de Radio Nacional Clásica. Mi pregunta es, pues yo estuve en Malvinas, fui con un crucero de estos internacionales que iba a Malvinas, tuve la suerte, bueno, lo tomé el crucero a propósito, quería poder entrar a Malvinas. Tuve 8 horas, creo, que es lo que para el crucero ahí. Mi pregunta es, ¿se puede gestionar de alguna forma ir a tocar un concierto en alguna de las iglesias, 3, 4 músicos, con repertorio internacional, inclusive Sí. repertorio argentino y alguna obra inglesa? Miren, hay una situación que es importante que todos lo sepamos, porque a veces hay como una percepción no muy adecuada de la situación que se da en Malvinas. Desde que comenzó la pandemia no hay vuelos entre las Islas Malvinas y el resto del continente americano. No hay ningún tipo de vuelo. Los vuelos que existen son vuelos militares. Un isleño, para poder salir de las islas, tiene que tomar un vuelo militar desde Malvinas hasta Londres y de ahí dirigirse a donde quiera ir. Y esta situación tiene que ver con una decisión que nada ha influido en la República Argentina. De hecho, nosotros hemos estado ofreciendo vuelos
con línea de bandera desde el territorio continental argentino hacia el territorio insular de Malvinas, argentino también. Y ha habido una negativa cerrada, no han admitido el restablecimiento de los vuelos regulares. Por lo tanto, las acciones que el otro día algunos periodistas me consultaban también si podían ir, querían ir para el 2 de abril, o esta iniciativa. En primer lugar, si ustedes van, entran como haciendo el trámite migratorio, tienen que poder ir. Hoy no hay vuelos para ir, y mi impresión es que el Reino Unido está tratando de evitar que este año hayan argentinos en las islas en función de los 40 años de esto que ellos están organizando como un festejo, no como una conmemoración, sino como un festejo del resultado de una guerra. Entonces, ¿y en el agua? ¿Y en el agua? En el agua ustedes saben muy bien que hay una zona que ha impuesto el Reino Unido como una zona de exclusión argentina. Por lo tanto, el ingreso no se puede hacer salvo que se cuente con la autorización del Reino Unido. Entonces, yo... ¿Sin entrar en esa zona? Sin entrar a esa zona, sí. ¿Cerquita? ¿En el límite? Sí, pero cerquita son 140 millas. Lo sé, no conozco. es tan cerquita, no es tan cerquita. Conozco. Lo sé. Pero es por simbólico. eso, preguntaba. sí, se pueden hacer cosas simbólicas. Le voy a mandar una propuesta. Bueno, Le voy a mandar una propuesta. Ya la tenemos armada. Muy bien, vamos. Sí, Carmona, complete, por favor. No, su pregunta me da pie para explicar que hay una situación que es anómala. Hay personas varadas en Malvinas desde marzo del 2020. Y esto es importante saberlo, es importante decirlo. Y es importante decir que no es por responsabilidad del gobierno argentino, sino que es por una decisión del gobierno británico. Sabemos que hay muchas preguntas y poquito tiempo. Me voy a LU4, Patagonia, Argentina. Saúl Gercovici, te escuchamos. Gracias, Martín. Gracias, Guillermo Carmona. Pregunta rápida, con algo de reflexión. Durante mucho tiempo, una época nefasta, desde el entonces gobierno nacional, estoy hablando del Menemato, se quiso ensayar una política de seducción. La pregunta es cómo nos relacionamos con los kelpers usurpadores, si seguimos esa línea de seducción que al título personal creo que fue nefasta y lo que hace es delegitimar nuestros reclamos, y cómo manejarnos con ellos, ¿no? También desde la radio pública, si le hablamos en nuestro idioma, en el de ellos, si tenemos que seguir adelante con esa coqueteo, con tratar de hacerles entender algo que evidentemente no quieren entender, y si en definitiva Cancillería tiene diagramado algún tipo de esa estrategia en este sentido, que uno de este lado considera que fue negativo y que lo sería todavía aún más al conmemorarse 40 años de esta guerra, que está claro que terminó complicando lo que es el reclamo, como debe ser recuperar las islas por la vía diplomática. Es eso nada más, gracias. Perdón por la extensión. Bueno, gracias, Saúl. Trato de ser muy breve. No se trata de hacer política de seducción, yo estoy totalmente en contra, he sido muy crítico y sostengo mis críticas a esa política. Creo que nosotros tenemos que plantearnos una política de integración. Nosotros tenemos que apuntar al restablecimiento del vínculo entre las islas, como parte del territorio nacional, y el territorio continental argentino. Todo lo que coadyuve a establecer esos vínculos suma a la posición argentina. Que un isleño tenga documento nacional argentino por haber nacido en las Islas Malvinas suma a nuestro posicionamiento en la cuestión Malvinas. Que tengamos la posibilidad de que isleños naturalicen venir al territorio continental argentino, que naturalicen la posibilidad de estudiar en el territorio continental argentino, suma a nuestro posicionamiento internacional. Y me parece que en eso hay que hablarles en nuestro idioma, y hay que hablarles también, respetando el modo de vida, en el idioma de ellos. Me parece que en esto hay que utilizar todas las herramientas legítimas para comunicarnos. Tienen un serio problema los isleños de aislamiento
yo les decía recién, no tienen vuelos, pero tampoco no tienen buen internet. Es increíble que en un lugar donde hay una base de la OTAN no haya buen internet. Les aseguro que la base de la OTAN tiene el buen internet. Los que no lo disponen son los isleños. Es parte, lo dicen los propios isleños en muchos casos, es parte de una política de no comunicación con el mundo, es parte de una política de aislamiento. Esto hay que decirlo con claridad. Entonces, nosotros tenemos que tratar de romper ese aislamiento en función de integrar esa parte del territorio nacional y a su población a nuestro territorio, al territorio sobre el cual ejercemos efectivamente la soberanía, al territorio continental argentino. Para esto, les reitero, me parece que hay que ser creativos. Ellos penetran en nuestro idioma con sus políticas. Lo hacen a través de medios, por ejemplo, Mercopress, con sede en Uruguay. Escriben en su idioma y escriben en nuestro idioma. Y hay argentinos, argentinas que leen y se informan o desinforman de Malvinas a través de ese medio. Están muy activos en las redes sociales, en su idioma y en nuestro idioma. Bueno, nosotros en esto tenemos que buscar, tener claro cuál es el objetivo y llevar adelante, desarrollar los medios que nos permitan, utilizar los medios que nos permitan poder lograr este objetivo integrador. En definitiva, recuperar el ejercicio de soberanía sobre Malvinas e integrar a esas islas y a esa población a la comunidad nacional. Todo lo que coadyuve a ese objetivo, me parece que es legítimo que lo hagamos. Creo que lo que no sirve es la política de responder a los deseos, ¿no? Entonces, la política de responder a los deseos, es decir, hablemos de todo menos de la soberanía. Ahí es donde ese es el eje central de la política de seducción. Ahí estamos. Gracias, doctor. Vamos a Juan Martín Ramos Padilla, gerente de emisoras de Radio Nacional. Adelante. ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, un gusto escucharte como siempre, pero propongo lo siguiente. Tengo una pregunta para hacerte, pero bueno, veo que hay poco tiempo y varias manos levantadas. Está Luis, está Horacio, está Mario, así que cedo el tiempo a los compañeros. Después, si queda tiempo, hago la pregunta, si no, queda para otra oportunidad. Muy bien, gracias, Juan Martín. Vamos a Horacio en BOM, cortita, por favor. Horacio, abrite por favor micrófono. Ya había planteado una cuestión referida al tema de los vuelos, creo que ya fue respondida, de la isla solo vuelos militares. Sí, Horacio, te escuchamos. Gracias, Carmona. Acabo de leer hace instantes que el embajador Scioli acaba de presentar ante la Cancillería brasileña preocupación, sorpresa, eso es textual, aumento de vuelos militares entre Brasil y las islas, más allá de lo que incluso el gobierno nacional ha manifestado de estos radares muy particulares. Y nada es casualidad, estamos en vísperas, y ellos también, además del saqueo, militarmente están reforzando la zona. Esto también está en las mesas del pensamiento de soberanía, porque ellos redoblan la apuesta. Te dejan aislado a los habitantes, pero te refuerzan el saqueo. ¿Cómo se negocia eso? Bueno, Horacio, en primer lugar, la actuación del embajador Scioli responde a una instrucción de la Cancillería, una instrucción de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que fue la de solicitar al gobierno de Brasil, en cumplimiento de su posición de apoyo al reconocimiento de soberanía argentina, restrinja la realización de estos vuelos. Hay que tener en cuenta que en esto muchas veces los vuelos militares se disfrazan de argumentos humanitarios, o en este caso de la participación en campañas antárticas. Nosotros estamos tomando medidas al respecto porque vemos que hay múltiples situaciones que con los países vecinos se presentan, más allá de la buena predisposición y del reconocimiento de soberanía que hacen con situaciones de esta naturaleza. Y seguimos con mucha atención cada vuelo, cada también tránsito de embarcaciones desde y hacia las Islas Malvinas, en función de buscar restringir todas aquellas cuestiones que incrementen la militarización de las islas o la realización de actividades ilegales para la Argentina, como es el desarrollo de la actividad hidrocarburífera. Así que estamos trabajando en eso. El Reino Unido busca consolidar su posicionamiento militar fundamentalmente
y la Argentina en este sentido tiene una posición clara de rechazar y de buscar articular con los otros países de la región el rechazo a esas acciones que también perjudican a esos estados hermanos, a Brasil, a Uruguay, a Chile y al resto de los países de América Latina y Caribe. La presencia militar británica es un peligro para nuestra región, no solamente para la Argentina. Gracias, doctor. Le doy la palabra breve ya a Mario Giorgi sobre el final antes del último. Mario, te escuchamos, adelante. Permiso, Mario. Última pregunta. El secretario tiene que viajar, así que lo importante es que se abrió un canal de reflexión y que es el comienzo de este tipo de conversatorios y de introducción al tema Malvinas para todos nosotros. Mario, adelante. Gracias Guillermo, gracias Alejandro. ¿Habría posibilidades de armar una suerte de manual de procedimiento conceptual para utilizar, por ejemplo, Radio Nacional Río Grande con destino a ese lenguaje, revertir ese lenguaje hacia las islas, ratificando soberanía, pertenencia, argentinidad? ¿Habría que trabajar eso, Guillermo? Sí, tenemos material, Mario, que lo vamos a poner a disposición de ustedes, una especie de glosario con cuestiones terminológicas, pero también de enfoques políticos. Así que a través de la dirección de Radio Nacional les vamos a hacer llegar ese material para que lo dispongan. Bien. Muy bien, Alejandro. Sí, nosotros vamos, como estamos invitados a la mesa multiministerial, como medios públicos, desde RTA, desde la televisión pública, desde Radio Nacional, además de que está TELAM y que está la Secretaría de Medios, vamos a recibir constantemente la evolución de la información. Particularmente en el caso de lo que preguntó Mario Giorgi, todos saben que hemos trabajado en la instalación de un nuevo transmisor en el REA 24 Río Grande, en nuestra radio bicontinental, porque la potencia de este transmisor nos permite también cubrir Malvinas y más de 600 kilómetros sobre el Atlántico. Esta dirección, la gerencia de emisoras, la subdirección, estamos trabajando, hemos invitado también a todos los directores a que trabajemos juntos en, como dijo Guillermo, en ser creativos y en buscar la manera de difundir la cuestión Malvinas y la causa Malvinas. Dicho esto, tenemos que liberar al doctor Carmona, pero es un enorme agradecimiento que nos haya dedicado este tiempo, que nos permita pensar. Invito a cada uno de ustedes con las inquietudes que fueron surgiendo, a que las sumemos en el chat, a que la pueda, la pueda llevar adelante nuestras distintas personas para trabajar sobre eso. Creo que han surgido muchos datos concretos para que trabajemos. Solo quiero recordar que el 3 de enero es el día que se inició la usurpación británica hace 189 años. Recordar que Argentina, con todos sus gobiernos democráticos, siempre llevó adelante los reclamos correspondientes y que Guillermo nos va a ir abriendo puntos de contacto. Hay que incluir nuestra información en la agenda que está en la página que se creó especialmente para esto. Este es un punto de partida. Disculpame, Alejandro, Guillermo Carmona nos está avisando por chat que se tiene que ir. Guillermo, un último comentario. Hay en este Zoom un ex veterano de la Guerra de Malvinas que te manda saludos y que agradece mucho este conversatorio y no queríamos dejar de nombrarlo. Es Carlos Muela de la provincia de Formosa. Está presente en este encuentro.
Bueno, un abrazo para Carlos y nuestro reconocimiento por la tarea malvinizadora que llevan adelante siempre todos los excombatientes. Muchísimas gracias, discúlpenme, pero ya están llamando a mi vuelo, así que voy a tener que desconectarme. Gracias de nuevo, Alejandro, gracias a todo el Gracias equipo de a todos. RTA y de... Muchas gracias, Guillermo. Punto de partida. Muchísimas gracias. Muy bien, Alejandro, en el cierre, micrófono tuyo. Simplemente agradecerles a todos. Ha sido importante de primera mano conocer cómo se está trabajando, cuáles son las prioridades, cuáles son las razones. Como dije, es un punto de partida con la dirección de la radio, con la gerencia de emisoras. Vamos a seguir trabajando en otros conversatorios con la presidencia de RTA y la gente de la TV Pública. Vamos a trabajar de manera conjunta en difundir y en cumplir el compromiso que tenemos como medios públicos. Resulta sumamente importante la participación de todos ustedes. La mayoría de ustedes, de una manera u otra, conforman la difusión de esto tan importante. La mayoría de ustedes o bien están al aire o trabajan en la producción o tienen directamente decisión sobre los contenidos y sobre la gente de nuestros medios que va a trabajar y va a difundir la causa Malvinas, motivar a nuestros oyentes a que participen y conformen este tema tan importante. Les agradezco muchísimo en nombre de RTA por haber dedicado este tiempo. Como dije antes, es un punto de partida y a medida que vayamos cerrando otro tipo de conversatorios, lo iremos confirmando. Tenemos ya avanzada un conversatorio con Edgardo Esteban, que es el director del Museo Malvinas, para la semana que viene, donde nos va a dar otra perspectiva también muy importante. Recuerdo que Edgardo Esteban, o que el Museo Malvinas, forma parte del Ministerio de Cultura de la Nación, que es uno de los ministerios que forman parte de esta mesa interministerial. También en su momento hemos pedido en la reunión de Cancillería tener acceso a diferentes voceros para poder difundir mucho de lo que nos dijo el secretario Malvinas. Todo lo que significa el mar argentino, la riqueza, la historia, las razones jurídicas, las razones legales, las razones que tienen que ver con la geografía, con la geopolítica, que confirman la soberanía de nuestro reclamo de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur. Muchísimas gracias a todos. Nos mantenemos conectados a partir de cada una de estos conversatorios, pero como bien nosotros ya adelantamos, particularmente en este caso, estoy hablando de todo lo que conforma Radio Nacional, no particularmente con la gente de la TV Pública, que forma parte de este conversatorio. Nosotros ya hemos empezado a trabajar y a pensar en nuestra manera de difundir causa, gesta y cuestión Malvinas. Muchísimas gracias a todos por su tiempo.